Bueno, y sinceramente está siendo un programa súper nutrido, lleno de contenido de muchísimo valor. Yo creo que, Marta, estamos aprendiendo un montón, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. O sea, vamos a terminar hoy con un conocimiento del miedo, del liderazgo, de la soledad. Vamos, estamos ya aquí apuntando en la libretita muchos consejos para ponerlos en práctica. Así es, totalmente. Estoy súper feliz. Así que, sin más preámbulos, cuéntanos quién es nuestro siguiente invitado que va a llenar estos cerebritos y estos corazones de mucho conocimiento y sabiduría. Pues vamos a llenar muchos corazoncitos, como tú dices, de conocimiento, y yo quiero aprovechar porque el otro día hace unos días, hace nada, fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y precisamente de ciencia vamos a hablar, para niños, para niñas, para todos los públicos, y vamos a hacerlo con Jesús Ángel Gómez Martín, que es un joven químico que descubrió su pasión por la divulgación científica hace 7 añitos, cuando estaba estudiando la carrera de química en Huelva. Mientras mostraba algunos experimentos caseros a su sobrina de 8 años, descubrió una forma muy cercana y divertida de acercar la ciencia a los más pequeños. Así nació Ciencia Terapia, una organización que ofrece talleres de ciencia divertida a niños y niñas con cáncer para aliviar el ingreso a estos pacientes y fomentar las vocaciones científicas pues desde que son enanos. Sus talleres científicos ya están presentes en 9 unidades de oncología infantil de varios hospitales españoles y ya han participado en ellos más de 5.000 pacientes, casi nada. Esta ONG ha participado en muchos programas de emprendimiento y cosechado muchos reconocimientos también por parte de entidades que trabajan para aumentar el impacto social, como por ejemplo la Fundación Telefónica o la Fundación A3 Media. Muy buenas tardes, Jesús Ángel, ¿qué tal estás? Bueno, Jesús o Ángel o Jesús Ángel, ¿cómo prefieres? Como guste, me da igual. Jesús, si acaso si es más corto. Vale, ¿qué tal estás, Jesús? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotras esta tarde. Bueno, Jesús, a ti porque tú estudiaste química, a ti esta pasión por los tubitos, por estar mezclando componentes y todo esto, ¿te viene siempre? Siempre he sido curioso, quizás no tanto la parte de ciencia, que ya se desarrolló un poco más en secundaria y bachillerato, que me gustaba un poco y empezaba a entenderlo. Y bueno, ya fue sobre todo también, incluso mismo en la carrera también, toda esa parte y amor por la ciencia la vas desarrollando poco a poco. Al final esto es como una relación sentimental. se, va, se va poco a poco, va aumentando. Y bueno, sí, no es que lo tuviera claro desde pequeño ni nada, como suele ocurrir en muchos casos. Yo, en mi caso no fue así, e incluso lo echo de menos porque cuando va llegando a secundaria y bachillerato ves que va quedando poco tiempo y tienes que decidir la carrera. Pues sí, efectivamente, pero bueno, tú ahora mismo creaste bueno, haciendo experimentos científicos, creaste una ONG que está ayudando a muchísimos críos. A mí me gustaría saber, en ese momento cuando a ti te surge la idea de me encanta cómo estoy haciendo esto, a mi sobrina le está encantando, cómo le estoy explicando algo científico que generalmente es como tenemos esa noción de que es algo muy serio, muy alejado de algo divertido. ¿Cómo conseguiste, no tanto ahora como lo estás haciendo, sino en ese momento, atraer a tu sobrina hacia un mundo pues, que para ella era tan desconocido? Bueno, esa pregunta también me la hago yo. O sea, bueno, yo estaba estudiando, era el último examen de la carrera y bueno, pues muchas veces te das cuenta de que tienes unos conocimientos que has ido acumulando durante muchos años de secundaria, bachillerato y la licenciatura, pero que te ponen a prueba en simplemente una pregunta que fue la que me hizo Andrea, mi sobrina Andrea, que era por qué no me explicas la ciencia de forma sencilla para que yo la entienda, ¿no? Entonces, bueno, el reto es en casa cómo dejas a un lado los apuntes y empiezas a coger cosas que tengas por allí y explicarles pues cosas de ciencia, de física, química, biología y adaptándolo a su edad también y esas explicaciones, ¿no? Y con materiales pues que encontrábamos en casa. El caso es que se podía explicar mucho, muchísimo. Estuvimos toda la tarde haciendo experimentos, o sea, nada estaba preparado. Y bueno, cuando acabó ese taller improvisado un poco, la pregunta fue, oye, ¿qué tal si lo preparamos bien? Y si nos vamos a un público que pueda tener la misma edad que Andrea, pero que quizás lo esté pasando un poco peor, ¿no? Por las circunstancias en las que esté. Y nada, se me ocurrió hacerlo en un hospital en mi ciudad
aquello vi bueno, que funcionaba y que los pacientes lo agradecían y los familiares también. Era un respiro también para ellos salir de la habitación y reunirse en el aula con otras familias a disfrutar de esos experimentos. Y bueno, poco a poco, pues, viendo que allí funcionaba, ¿por qué no llevarlo a otros hospitales, ¿no? Si lo único que necesitamos son científicos y científicas dispuestos a colaborar y las personas son buenas, las cosas son buenas o malas, pero las personas siempre son buenas, y efectivamente encontramos personas dispuestas a llevarlas a otros hospitales y a replicar el proyecto allí, a día de hoy. Estamos en 9 hospitales y bueno, con muchas personas deseando ya que pase un poco la pandemia para empezar en otras unidades de oncología en otras ciudades. Jesús, ahora ya tienes tu experiencia porque ya, como comentas, estáis en muchos sitios y ya habrás estado ayudando a muchos niños, pero la primera vez que llegaste al área oncológica, al área oncológica infantil, además de un hospital para intentar divertir a un niño pequeño con una situación así, con la ciencia, no sé, ¿cuál fue tu sensación al enfrentarte a una criaturilla enana con cáncer? A mí me parece como un reto muy, muy serio a nivel emocional. Pues la clave es muy sencilla, es no pensar que estás allí. O sea, porque ellos no están, o sea, ellos no piensan que están allí, sinceramente. Si entras en una unidad de oncología infantil, pensando... Se ha colgado. Ay. Bueno, estamos teniendo allí unas pequeñas los fallitas. miedos, ¿no? Y no eres tú, por así decirlo. Bueno, yo creo que la clave es tratarles como lo que son niños, y hacer como si estuvieran en una situación normal, aunque todos sabemos cuando estamos allí que no lo están, pero tratarles con normalidad, porque en el momento en el que tú los trates de otra forma, ellos no son tontos, aunque sean niños, ellos no son tontos y saben que estás, bueno, tratando de una forma lastimosa y tal, ¿no? Y eso ellos lo perciben. Entonces, pues, bueno, pues nada, es como si estuvieras en un colegio, en un parque o en un sitio totalmente, completamente con niños que no tienen esa enfermedad y es la clave. Yo creo, al menos para mí personalmente, y es lo que tratamos de comentar los voluntarios, es que son niños y niñas normales, simplemente están pasando por un proceso así y nada más. Jesús, ¿cómo entiendes tú la ciencia como una forma de hacer terapia? A ver, nosotros esto quiero aclararlo, no voy a ser que la comunidad científica, bueno, a estas alturas ya no, creo que ha quedado claro lo que hacemos en el proyecto, ¿no? O sea, el nombre de ciencia terapia no es ni mucho menos, no hay nada registrado a nivel no es ninguna terapia en plan o pseudoterapia, ni mucho menos, ¿no? Simplemente pues, un nombre que había que ponerle y ya está. Pero bueno, simplemente era el hecho de hacer ver que, igual que puede entretener en una unidad de oncología infantil, pues que vaya un grupo de payasos, de magos, de cuentacuentos, de músicos, ¿no? Y que hacen una labor extraordinaria y que siempre se relaciona un poco más con las letras, ¿no? Con las artes, ¿no? No quiero entrar en el conflicto porque no hay nada se separa las letras y las ciencias, ¿no? Yo lo concibo como algo que está junto y unido. Pero oye, ¿qué tal si además de entretener, como hacen ellos también, bueno, también nosotros les podemos entretener con experimentos y con talleres de ciencia divertida y de paso también pues fomentar las vocaciones científicas, ¿no? Es decir, era buscar una disciplina que quizás no se estaba llevando a ese contexto, al contexto hospitalario, y hacerlo de una forma que entretuviera también, pero que educara y fomentara, ¿no? Esas vocaciones. Y al final, pues bueno, la clave yo creo que es un poco preparar bien esas explicaciones, gamificar los experimentos, hacerlos atractivos para que a ellos les enganche, lo cual no es algo que haya que pasar por alto, porque precisamente si nosotros le enganchamos, más allá de que atienda más al experimento o no, y de que conozca al final de la tarde el fundamento científico que hay detrás, la clave es engancharle y captarle y quitarle el foco de lo que ellos están pensando mientras están en el hospital, ¿no? Por tanto, el hecho de que sea atractivo visualmente, o las explicaciones o los materiales que estemos utilizando, pues para nosotros es clave porque le estamos sacando poco a poco de la habitación y de ese pensamiento, de ese foco, y llevarlo a otro, que es el del experimento y el de la ciencia. Claro. ¿Cómo hacéis los experimentos científicos divertidos
en los hospitales? No sé si desde allí os tienen preparado algún tipo de material, si os lo lleváis vosotros, si lo creáis con algún tipo de material del hospital. No, los materiales los llevamos nosotros. El hospital lo que nos facilita pues, es un aula donde hacer el taller científico. Nosotros llevamos todos los materiales, vamos con una maleta, con nuestras batas y pues nada, preparamos todos los materiales necesarios para hacer los experimentos. Ellos se sientan alrededor. Bueno, estamos hablando en época pues, pre-pandemia, ahora mismo obviamente Sí. complicado. Y nada, preparamos y hacemos pues, bueno, unos 10-12 experimentos aproximadamente, que es lo que da tiempo a hacer en 1 hora y media, 2 horas de taller y que es el tiempo que está el aula normalmente disponible por las tardes. Y nada, pues la idea es que ellos vayan participando, se van poniendo sus gafas de laboratorio, van poniéndose con nosotros a hacer los experimentos, de forma que, bueno, que garanticemos que todos participan en las actividades, en los experimentos, preguntan ellos, sus familiares, si están los hermanos por allí, sus padres, madres, los abuelos también si van a hacer la visita, los amigos. Es decir, la idea es que sea no solo un punto de encuentro con la ciencia, ¿no? Sino con el resto de familias que están en la unidad de oncología, ¿no? ¿Y por qué para nosotros eso es importante? Porque, bueno, nosotros cuando acabe el taller científico nos iremos y no volveremos hasta dentro de unos días. Pero ellos se quedan allí y muchas veces tienen que estar estancias largas en el hospital. Entonces, quizá la excusa del taller científico ha servido para unir y para que unas familias se conozcan y unos pacientes se conozcan entre ellos y se crea esa relación más allá de que nosotros nos vayamos. Es decir, ellos ya se quedan allí y, bueno, si tienen que afrontar al final una enfermedad y unos días y una etapa que es complicada para ellos, pues mejor hacerlo juntos, ¿no? Que no solo la familia solamente en su habitación, ¿no? Claro, Jesús, yo creo que hay una cosa que es inevitable no preguntar, ¿no? Y es, ¿cuál es el propósito más a nivel personal de Jesús con este proyecto? Bueno, mi propósito es que el día de mañana haya, y el propósito tanto personal como de la organización, es que el día de mañana haya científicos y científicas que hagan un mundo mejor. El hecho de que a través de la ciencia se haga un mundo mejor, pues estamos hablando pues que, por ejemplo, haya enfermedades que actualmente no tienen cura y que haya investigación para que se consiga. Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Que es donde nosotros trabajamos y donde la mayoría de nosotros tenemos alguna persona conocida que lo ha padecido. Se justifica también ese avance en la ciencia, pues, por ejemplo, en el que la forma de hacer la industria y de las fábricas, pues, que no tienen que quitarse porque son necesarias, ¿no? La industria química y de otros sectores es necesario, pero que pueda hacerse de forma más sostenible y para eso es necesaria investigación y es necesario científicos y científicas que investiguen eso, es necesario también para el medio ambiente, que podamos a lo mejor desplazarnos con unas formas de energía menos contaminantes, es decir, la ciencia está presente en muchos sitios, ¿no? También en la tecnología, pues que nosotros podamos tener un móvil, unos ordenadores ahora mismo y que puedan tener baterías más largas, más duraderas y dejar atrás a lo mejor las pilas, ¿no? Con el mercurio tan contaminante, es decir, la ciencia está en muchos sectores y nosotros buscamos, nuestro propósito es que todos esos futuros científicos y científicas, pues en cierto modo, fomentar esa vocación por la ciencia desde pequeño. Y bueno, sí, es cierto que particularmente en nuestro caso, pues trabajamos con niños y niñas con cáncer y nos gustaría, o trabajamos al menos para hacer hincapié en que ellos sepan que pueden el día de mañana dedicarse a la investigación de esa enfermedad. Y Jesús, ¿cómo ves, que estaba comentando antes que el otro día fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista, la evolución que se ha pegado desde hace unos años hasta ahora? Porque es cierto que ahora las instituciones están muy volcadas en conseguir que tanto niños como niñas, sobre todo, se metan en esas carreras más científico-tecnológicas. ¿Crees que estamos evolucionando y que tenemos esperanza? Bueno, yo creo que la esperanza nunca hay que perderla. Lo que sí está bien es que al menos, fíjate, decías que ahora está todo el mundo, bueno, es que a lo mejor hace 10, 20 años no lo estaban. O sea que ya ha habido un avance en que ya al menos las empresas, las fundaciones, las organizaciones y al final la sociedad en general esté ya apoyando eso.
¿no? Eso ya yo creo que es un avance. Lógicamente requiere su fruto y a lo mejor pues, va a tardar unos años en el que eso se vea, se traslade a vocaciones, ¿no? Científicas. Pero ya al menos hemos detectado de que ahí había un fallo. Es cierto que seguimos, bueno, a nivel europeo seguimos un poquillo a la cola y no estamos muy bien. Y a nivel de niños y niñas de primaria, justo hoy estamos preparando unos datos, investigando unos datos y no salimos muy bien parados, pero bueno, al menos hemos encontrado que lo estamos haciendo mal, que ya es un paso Bueno, importante. y es algo, y es algo. Y otro también respecto al tema de las vocaciones, bueno, en el caso de las niñas, ¿no? Es curioso porque, fíjate, o sea, ellos tienen, estamos el otro día investigando y sí tienen la vocación por la ciencia, pero no es que no la tengan, sino el problema es que la pierden cuando son adolescentes. ¿Y por qué pasa eso? Ojo, bueno, pues yo creo que ya nos remontamos un poco a, puede haber muchas cosas culturales de la sociedad y tal, pero bueno, solo el 28% de la investigación a nivel mundial es desarrollado por mujeres, por ejemplo. Estamos hablando de una cuarta parte. ¿Qué cosas pueden entrar ahí? Pues bueno, pues a lo mejor el que una mujer cuando está en su etapa de más fructífera quizás a nivel de investigación, pues a lo mejor se plantea ser madre, por ejemplo, y eso se trunca. Y habrá otras muchas cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, identifico mucho eso, ¿no? Es decir, que al final tú llegas a una edad y bueno, es una pena porque al final pues no debería de dejar su carrera de investigación y que se quede el hombre trabajando y ella no, y se tenga que hacer cargo de la familia, ¿no? Pues bueno, pues, al final el nivel de... Sí, bueno, y decía una parte que puede hacer esa, o sea, por intentar buscar posibles, ¿no? Cosas que determinen eso. Y bueno, otro también decía lo de a nivel cultural y de la sociedad, como que lo hemos tomado así. Solo hay que ver a los ganadores de los premios Nobel, ¿no? A nivel histórico, ¿no? O sea, como una entidad como los premios Nobel, que supuestamente con tanto reconocimiento y con tanto prestigio, pues ha dejado de lado a las mujeres a lo largo de la historia y ha premiado en muchas ocasiones a los hombres que estaban alrededor de esa figura femenina y que esos hombres, con perdón, si no hubiera sido por esa mujer, no estarían allí, ¿no? Y yo siempre, bueno, cuento el caso de Rosalind Franklin, ¿no? Con el descubrimiento de la estructura del ADN, que bueno, le dieron el premio Nobel bueno, y así como tantas, simplemente estoy poniendo uno, pero bueno, se lo reconocieran a Watson y Crick y que ellos no tuvieran ni la decencia ni de nombrar a su compañera a la que tanto le debían, ¿no? Por haber descubierto a través de los rayos X cuál era la estructura que había ahí, ¿no? Entonces, bueno, es solo una pequeña historia, desgraciadamente hay muchas más y demasiadas. Bueno, claro, al final esa niña adolescente, cuando ve eso, cuando ve lo que puede ser la carrera su carrera, ¿no? A nivel vital en la investigación y todo esto, pues bueno, se le quitan las ganas. Cuando quizá esa vocación científica sí la tenía de niña y así los datos lo demuestran, ¿no? Bueno, habrá que seguir trabajando para cambiar eso. Pues sí. Jesús, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad, y enhorabuena por esta maravillosa iniciativa, de verdad te la aplaudimos desde aquí, te la apoyamos por supuesto, lo que sea, aquí están gente brillante y las puertas de este programa dispuestas para ti, para cuando lo necesites, así que muchas gracias por habernos acompañado.